Así que vamos a estudiar en esta noche este tema, ¿verdad? El Hijo de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. A la lectura dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El objetivo de la enseñanza de este jueves, hermanos, es que demostremos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Debemos enfocarnos en la enseñanza de este día, a través de la cual tenemos que orientarnos a enfatizarle a la gente que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Pero quien nos revela a nosotros que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Hijo de Dios, nos lo revela el Espíritu Santo de Dios. Dentro del plan eterno, dentro del plan de salvación, nuestro Dios envió a Jesucristo, pero también el Señor ha enviado al Espíritu de Dios para que podamos tener de parte del Espíritu Santo la revelación de quién es Jesucristo para la humanidad. ¿Cuán seguros estaban los discípulos que Jesús era el Mesías? ¿Qué importancia tenía para los discípulos la seguridad de que quién era la persona que estaba con ellos? ¿Cómo identificaban los discípulos a Jesucristo? Quedaba poco tiempo antes de la cruz y era necesario que estuviesen plenamente convencidos de que Jesús era el Mesías. Esta convicción era imprescindible para que siguieran su obra cuando Él se fuera, porque el cristianismo es inseparable de un concepto correcto de la persona del Maestro. Es decir, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, que decimos llamarnos cristianos, debemos considerar el hecho de que el cristianismo se basa en nuestro Señor Jesucristo, en las enseñanzas, en toda la doctrina, en todo lo que Él vino a predicar, en todo lo que Él vino a enseñar, en todas las obras, en todos los prodigios, en todas las señales, son las que están unidas y son parte fundamental y la realidad del cristianismo. Por eso no puede estar separado un cristiano de Jesucristo. Era tan importante la conversación que Jesús tendría con sus discípulos, que se los llevó a un lugar aparte, se los llevó a un lugar tranquilo y apartado de la multitud. Este lugar estaba en Cesarea de Filipos. Estaba situado al pie del monte Hermón, en el extremo norte del territorio, que hoy recibe el nombre de Banías, llamada así en honor al César y al restaurador de la misma, Filipos, el hijo de Herodes el Grande. Vamos a estudiar dos cosas en esta noche. Primero, ¿quién es realmente Jesucristo? Y segundo, ¿cuál es verdaderamente el significado
de la iglesia, a la luz de la Biblia. Vamos a estudiar qué es en realidad lo que significa, según la palabra de Dios, la Biblia que ustedes y yo portamos, nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia, vamos a ver el concepto de la gente sobre lo que ellos decían en el tiempo de Jesús de quién era Él. Mateo 16, 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos podemos entender que a través de la respuesta que le dieron a Jesucristo estaba bien evidenciado que la mayoría de la gente del tiempo de Jesús, al ver todo lo que Jesús había hecho, lo consideraban como un profeta y no como el Mesías, el que verdaderamente esperaba el pueblo de Israel. Aún cuando para los judíos un profeta de Dios era una persona respetada, quedaba claro que la gente del tiempo de Jesús no creían que él era el Mesías esperado. Lo mismo pasa hoy en día. En la realidad que estamos viviendo, hay mucha gente que no quiere reconocer a Jesús, no lo quieren aceptar, no quieren identificarse con la vida cristiana. Veamos a través de una gráfica de la existencia de la humanidad que no ha aceptado a Jesús o que no lo reconocen como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como aquel que verdaderamente nos da la vida eterna. La mayoría de las personas hoy en día opinan acerca de quién es Jesús de la siguiente manera: 1.5 mil millones de musulmanes, 1.000 millones de hindúes, 774 millones de no religiosos, 388 millones de budistas, 150 millones de ateos, 106 millones de creyentes de otras religiones, 16 millones de judíos. Es decir, todo este componente de seres humanos conforman la tercera parte de la población del mundo, y todos ellos no creen o desconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador que Dios envió a esta tierra para que todo aquel que verdaderamente le acepte pueda tener la salvación. Es una cantidad inmensa de gente que todavía no quieren aceptar a Cristo, que todavía no lo reconocen y sobre todo que no quieren enfatizarse en sus vidas, en su mente y en su corazón quién es realmente Jesús. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Esta es la razón de ser, por lo cual nosotros predicamos, por lo cual enseñamos, por lo cual estamos jueves a jueves, martes a martes, todos los días de la semana, tratando de testificar quién es Jesucristo para nuestras vidas. Ahora, hay un gran problema, porque esta cantidad de gente que no ha aceptado a Cristo, nosotros como cristianos sabemos para dónde se van. ¿Para dónde se va una persona que muere sin aceptar a Jesucristo? Se va para el infierno. ¿Para dónde va una persona que es cristiana y que no está haciendo lo que la voluntad de Dios establece o lo que la palabra de Dios enseña? Se va al infierno. ¿Por qué? Porque aún muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero no hemos aceptado a Jesús verdaderamente como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como nuestro Redentor, como nuestro Hacedor, como nuestro todo. Mientras las personas no crean y acepten a Jesús como el Mesías, Salvador, no podrán ser liberados del pecado y de la condenación. La Biblia dice así, San Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesucristo.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Jesucristo le preguntó a los discípulos: ¿y la gente quién dice que soy yo, Jesucristo? Y ustedes como discípulos, ¿quién creen que soy yo, Jesucristo? ¿Por qué? Porque desde el principio está establecido que Dios desea de que la gente comprenda que dentro del plan divino envió a Jesucristo a esta tierra para que todo el mundo le acepte en su corazón, para que todo el mundo practicara las enseñanzas y la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ama a toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es el concepto de los discípulos sobre Jesucristo? Ellos respondieron de la siguiente manera. Mateo 16, versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta que dio Pedro a la pregunta de Jesucristo nos hace entender de que cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la palabra Cristo significa ungido. La palabra Hijo de Dios estaba dando a entender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Pedro estaba declarando que Jesús era verdaderamente el Mesías, el Salvador enviado por Dios, el Redentor prometido. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Que no se nos olvide que Dios escogió una nación, Dios escogió un pueblo que se llama el pueblo de Israel, para demostrar a todas las naciones que estaban alrededor de ese pueblo, de esa nación, quién era Jehová, quién era el Dios todopoderoso, quién era el gran yo soy. Y ese gran yo soy envió años después a Jesucristo para que estuviera aquí enseñando en esta tierra. Por lo tanto, hay que reconocer que Jesucristo es verdaderamente el Salvador, el Mesías para Israel. Pero grande es Dios, que la Biblia dice que a lo suyo vino, es decir, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron, es decir, la gente del pueblo de Israel no le recibió, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición que tenemos como cristianos, que Dios quiso hacer su voluntad a través del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no aceptó a Cristo. Pero todos aquellos que acepten a Cristo tienen la bendición de parte de Dios de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos criaturas, sino hijos de Dios. Malaquías 4:2 dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, es decir, el nombre de Dios, el Todopoderoso, el Todoeterno, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros como seres humanos podamos ser salvos. Solamente el nombre del Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, que significa ungido, el Hijo de Dios, que significa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de parte del Dios Todopoderoso. La declaración de quién era Jesús vino por medio de una revelación de Dios mismo. En el caso de Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pablo, todos conocemos a Pablo en la Biblia, habla sobre este tipo de revelación de parte de Dios, que viene a través del Espíritu Santo. Lo que dijimos al inicio, que el propósito de esta enseñanza era reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero es el Espíritu Santo el que revela a la mente y al corazón de todos aquellos que escuchan esta palabra, todos aquellos que estén oyendo, todos aquellos que les escuchen a ustedes cuando están predicando, cuando ustedes están enseñando, cuando ustedes llevan la palabra. Nosotros no vamos a hacer nada por nosotros mismos, sino que es el Espíritu de Dios el que va a tocar los corazones, el que va a hacer sentir la necesidad, el que le va a revelar a la gente quién es verdaderamente Jesucristo, según lo que la Biblia enseña. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso le damos importancia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene un papel importante y protagónico dentro del plan de Dios para poder tocar las almas en esta tierra. El principio importante, toda persona tiene que conocer quién es Jesús para que puedan venir y aceptar a Jesús. Porque a través del Espíritu Santo será revelado quién es verdaderamente Jesucristo. Toda persona que es atraída a Dios es por obra del Espíritu Santo de Dios, quien convence de pecado y nos engendra para Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 6 versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, el Espíritu Santo enviado por Dios a esta tierra nos permite el que nosotros podamos entender quién es Jesucristo. Pero al entender quién es Jesucristo, nosotros nos aferramos y tomamos las promesas que Jesús dejó aquí en la tierra, todas las enseñanzas de Él, todas las promesas de Él, pero hay una gloriosa, y esa es que Él es la resurrección y la vida. Él es la primicia de los muertos. Por eso San Juan dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Si ustedes y yo como cristianos llegamos a morir antes que sea el rapto, Él nos da esa esperanza gloriosa que vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia también dice en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3, por tanto os hago saber que a nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, si una persona se atreve a decir cosas adversas, cosas negativas, cosas que no benefician, cosas que ensucian la causa y el nombre de Jesucristo, el testimonio de Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo de Dios no está en esa persona. Pero si una persona puede hablar acerca de Jesucristo, reconocer a Jesucristo, comprender lo que Cristo deseaba, al dejar la doctrina, al dejar las enseñanzas, practicar la vida cristiana y poder decir Jesús en su vida, esa persona sí tiene el Espíritu Santo de Dios. Esa persona tiene lo que Dios desea que todos tengamos en esta tierra, el Espíritu de Dios. En segundo lugar, vamos a identificar cuál es verdaderamente el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que significaba esas palabras cuando Cristo le respondió a Pedro
después de haber tenido esa revelación de lo alto. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refiere a la persona de Pedro, sino a la revelación que Pedro dio sobre Cristo Jesús como Mesías el Salvador. Todos sabemos que la Biblia nos orienta que en el tiempo que Cristo anduvo aquí en la tierra, el idioma que predominaba en el tiempo de Cristo era el idioma griego. Por lo tanto, la mayoría de conceptos, la mayoría de términos, la mayoría de orientaciones que podamos tener verdaderamente de una palabra que esté en la Biblia, en el Nuevo Testamento, debemos irnos al idioma griego. En el idioma griego, Pedro viene de Petros, que significa piedra móvil. En el idioma griego, mientras que roca se traduce de Petra, que significa roca firme. Hay razón cuando Cristo dijo, se recuerdan de estas palabras: y aquel que edificare sobre la roca, amén, y aquel que edificare sobre la arena. ¿Por qué? Porque la verdadera roca es Jesucristo, no es Pedro. La roca es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro se movió de esta tierra. Pedro ya no está, pero Cristo está todavía, porque la Biblia dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Esa roca es firme, es indestructible, es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento que sostiene la iglesia es Jesucristo, autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder, Él tiene toda potestad, Él tiene autoridad sobre todo dominio, y sufrió en esta tierra en la cruz, pero como Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios. Cristo es el fundamento que puso Dios. Veámoslo en la Biblia, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Según 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. No existe nada para que verdaderamente la iglesia pueda seguir adelante, para que verdaderamente una persona que dice llamarse cristiana, que aceptó a Jesucristo, que trata y persevera en la vida de poder heredar el reino de los cielos, de poder estar en el reino de los cielos, no debe de poner ningún otro fundamento más que a Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo, Él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo soy la puerta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es todo para nuestra vida. Por lo tanto, el ser humano debe de reconocer a Cristo. No deben de haber imágenes, no deben de haber cosas, no deben de haber otro tipo de pensamientos doctrinales ajenos a la palabra de Dios, sino que solamente seguir y practicar lo que Cristo dejó
en la Biblia o la palabra de Dios. Solo en Jesucristo tenemos redención por su sangre. Efesios 1:17. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y para poder garantizar ese fundamento debemos reconocer que solamente podemos tener redención en esta tierra a través de la sangre de Jesucristo, a través del perdón que Él otorga según las riquezas de su gracia. Y sabemos que su gracia no es terrenal, su gracia es espiritual, su gracia no es medible, su gracia no es con tiempo, con años, con días, su gracia es eterna, por la eternidad. Así es Jesucristo. El poder de la iglesia, según el versículo 18 de Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por el hecho de que la iglesia está fundamentada en Cristo y su obra redentora, el Hades no prevalecerá sobre la iglesia. Hades siempre viene del griego, se refiere al lugar donde van las almas de los que mueren. Las almas de los creyentes en Cristo no podrán ser retenidos por la muerte y el Hades, según lo estableció Cristo en Mateo 16, versículo 18. ¿Por qué? Porque el día que Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible, es decir, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundamentada en Cristo y no en un ser humano, sino en Cristo, que es la roca firme. Hay una diferencia entre el Hades y el paraíso. Según Lucas capítulo 16, versículo 19 al 24. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La diferencia entre el Hades y el paraíso.
El paraíso, según Lucas 16, versículo 22, era conocido como el seno de Abraham, lugar en donde iban todos aquellos que habían guardado la palabra de Dios. Todos aquellos antes de Cristo que murieron, que habían hecho la voluntad de Dios, se iban, dice la Biblia, con lo que está aquí en Lucas, al seno de Abraham, conocido como paraíso. En el caso de aquellas personas que no hacían la voluntad de Dios y que no lograron cumplir la palabra del Señor, la Biblia dice también en Lucas 16, 23, que se iban al Hades, y este lugar es un lugar de tormento. El mandato de Cristo para la iglesia. Si ahora comprendemos de que cuando un cristiano que verdaderamente hace la voluntad de Dios se va para el cielo, porque la palabra así lo enseña, pero cuando también nosotros comprendemos que cuando una persona que no ha aceptado a Jesucristo, que no lo ha reconocido como el Mesías, que no lo reconoce como el ungido, que no lo reconoce como el Hijo de Dios, que ha sido enviado de parte del Todopoderoso para que su vida pueda cambiar, para que su vida pueda ser diferente, estas personas cuando mueren se van al infierno. Entonces, por eso Cristo dijo estas palabras en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque la llave del reino es la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros como cristianos atamos a las almas? No predicando el evangelio. ¿Cómo nosotros desatamos las almas? Predicando el evangelio. Lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue traer las buenas nuevas de salvación. La expresión literalmente que enseña la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Cristo estaba manifestando verdaderamente que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, a través de sus obras, a través de sus prodigios, a través de sus milagros, las sanidades, toda aquella palabra que Él enseñaba, y la gente se sorprendía y decían, ¿cómo es posible que este hombre hable de esa manera? ¿Con qué autoridad habla? ¿Por qué? Porque había algo diferente en Cristo, había algo, y eso era que Él es el ungido de Dios. Por lo tanto, las llaves se las entregó Cristo a la iglesia, y la iglesia somos ustedes y yo. Y por eso no debemos cansarnos, hermanos, de predicarle, de enseñarle a los niños, de predicarle y enseñarle a los jóvenes, de predicarle y enseñarle a los adultos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos las llaves del reino. La pregunta: ¿estamos atando a las almas o las estamos desatando? La pregunta es para la iglesia. Nosotros debemos predicar el evangelio de Dios. En conclusión, la razón del por qué Jesús quería asegurarse de que sus discípulos creyeran que Él era el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, es porque de esto depende la salvación eterna. Estimado amigo que nos escuchas en esta noche, a la luz de lo que hemos estudiado, a la luz de lo que hemos analizado, queremos decirte que Jesucristo establece en la palabra de Dios que nosotros debemos nacer de nuevo. Que nosotros debemos, si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y eso solamente se logra reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras
vidas. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es por eso que te invitamos en esta noche para que tú lo aceptes como Mesías, como Salvador, así como los discípulos entendieron a través de la revelación que el Padre le dio a Pedro cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios de toda gloria, Dios de toda honra, a la luz de esta enseñanza, Señor, queremos enviar una motivación al pueblo de Dios, a este liderazgo que está capacitándose, Señor, para que tú nos puedas permitir la unción de lo alto, para que podamos tener la llenura de tu Espíritu Santo y podamos verdaderamente poder, oh Dios, desatar las almas en esta tierra, predicando, enseñando, dando testimonio, hablando a la gente. Señor, que nuestras vidas verdaderamente puedan ser totalmente llenas de tu presencia para poder, oh Dios, obtener verdaderamente la ayuda de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo pueda tocar las almas. Señor, aquel que va a estar escuchando ahí a la par de su televisor, aquel que va a estar escuchando a la par del equipo de sonido, aquel que a través de las paredes va a escuchar la voz de mis hermanos, Espíritu de Dios, toca sus vidas para que se puedan añadir a la iglesia, Señor. Es nuestro deseo, es nuestra petición, es nuestra oración, oh Dios, para que tu pueblo, Señor, para que tu pueblo pueda desatar, Señor, en esta tierra la bendición de lo alto a través de tu Espíritu Santo, Dios de los cielos. En tu nombre, Jesús, oramos para que la bendición de lo alto acompañe esta semana tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. En tu nombre, Jesús, y a través de tu Espíritu Santo, pedimos tu bendición para nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Acá están los estudios y hay reunión de supervisores este domingo, si Dios nos da vida.